Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a intentar enseñarles, o bueno, comentarles algunos consejos sobre el uso del mortero en Listed. Principalmente hay que tener en cuenta de que en Listed existen varios tipos de calibres de mortero, obviamente. A mi experiencia, y bueno, no sé si es el más top, digamos, el mortero más poderoso, digamos, del juego, es el de 50 milímetros que se encuentra en Berlín, la campaña de Berlín. Y bueno, eso sería lo que sé. De hecho, hasta incluso pocos jugadores, bueno, no sé, los que alcanzaron a comprarlo, tal vez tendrán el mortero de mano también. Y es uno que ya prácticamente ya no van a poder comprar los nuevos, así que lastimosamente no se va a poder. Ahí, como pueden ver, ahí está mi mortero de mano, ¿no? Obviamente siempre está ahí a su vista. ¿Qué misión cumple principalmente el mortero? Uno, de atacar, dar apoyo obviamente a sus compañeros no aliados, y también ayudar en sí a defender el punto más que todo, ¿no? Puede utilizar cobertura de humo como también explosiva, ¿no? Y bueno, ya entrando un poco más en las recomendaciones de su uso, a mi experiencia la verdad es que no todos podemos disponer de mapas así predefinidos donde ya sabes dónde va a salir el enemigo o dónde va a llegar a atacar, ¿no? Algunas personas, de hecho, ya hay demasiados mapas marcados donde aparecen el enemigo, de donde aparecen los aliados, donde atacar, donde se respawn. Hay guías, o sea, no estoy diciendo que no hay. El problema es que la mayoría de jugadores son personas que un momento no van a memorizarse todo eso a menos de que estemos en torneos y esas cosas. Así que, pasando fuera de eso, yo les recomendaría siempre disparar al punto enemigo, ¿no? Automáticamente en el mapa le saldrá 113 metros, 190, 96. Otra recomendación, siempre llevar un ingeniero, sí o sí, que sí tienen morteristas, ya que van a utilizar muchas cajas de munición y es necesario que siempre tengan ingenieros ahí pendientes para estar ustedes mismos construyendo. Y en caso que no tengan y jueguen con amigos, ellos les construyen cajas. ¿Cómo ayudar a los aliados? Bastante simple, muchachos. Como ya mencioné al principio, el mortero usa dos tipos de munición en el juego actualmente. No, lo que es la munición de humo. La segunda es explosiva. Entonces, la de humo puede servir, de hecho, hasta puede llegar a matar a enemigos, obviamente. El rango del explosivo es muy corto, la verdad, del mortero. Recomendable disparar donde ustedes piensen que puede haber enemigos, obviamente. Yo os recomendaría variar un poco los metros, o sea, del que cuando están usándose el mortero, ¿no? Digamos que el punto es 70 metros, entonces 73, 71, 75, 80. Ya van a ver que ahí de por sí, donde el mortero caiga hay enemigos, entonces ustedes ya con eso se envían para poder disparar. ¿Cómo usar una munición de humo en el mortero y cómo puede llegar a servir en el campo de batalla, más que todo? Como ya les mencioné, el, bueno, la granada o bueno, la munición de humo en el mortero sirve para matar enemigos, obviamente, poco, pero igualmente mata algunas veces y de paso llega a evitar que el enemigo y bueno, tus compañeros puedan atacar, obviamente, porque van a tener una cobertura ahí que les va a permitir avanzar, obviamente, y eso les va a servir mucho en batallas donde, por ejemplo, túneles o lugares que son muy abiertos y puede haber un vehículo, un tanque ahí, o sea, entonces hay lugares donde sí o sí les puede llegar a utilizar. Yo os recomendaría lanzarlo adelante de los tanques o de las tropas enemigas y eso. Misterio y secreto que muchos jugadores, bueno, novatos que están comenzando el juego, tal vez
saluden o no se puede, ¿verdad? A mi experiencia. Y bueno, con la recurrente visita de Discord, entonces he visto que jugadores llegan a explotar tanques. Ahora, ¿cómo? Pues depende del blindaje y donde des el tanque. Ahora, ¿dónde puedes destruir sí o sí con el mortero? Los recomiendo sí o sí campaña de Pacífico si son principales. Ahí cualquier vehículo, bueno, los primeros vehículos sí o sí explotan, así que ahí les recomendaría si quieren hacer. Top 6. Prioriza los objetivos importantes. ¿A qué me refiero? Como ya les mencionaste sobre los vehículos, hay vehículos los cuales puedes llegar a destruirlos o dañarlos así, pero es mucha la suerte. Ya les recomendé que en campaña pueden llegar a utilizarlo bien, eso les va a servir. Y hay otras que el mortero, por ejemplo, el más fuerte está en Berlín, obviamente, como ya les dije en la campaña. Y entonces, para poder dar esta pequeña ayuda a tus compañeros, es siempre que ellos te marquen, obviamente. Digamos que hay un respawn enemigo en alguna casa o un punto enemigo, entonces tú puedes llegar a apoyar ahí, ¿no? O sea, disparando un poco antes del respawn marcado y haces que el enemigo no avance mientras tú capturas, un ejemplo. Lo otro, si tú estás defendiendo, tirar humo o tirar obviamente el mortero, ¿no? Con la carga explosiva. Ahora, recarga con anticipación. Esto es muy importante, ya que especialmente en defensa, porque los enemigos a veces piden demasiados y eso a veces pasa mucho, pues, a mi experiencia. Entonces, ¿qué hacer? Anticipadamente, si eres tú, o sea, vas a usar ingeniero, construirte cajas de munición cercanas hacia tu morterista. Consiguientemente, en segunda instancia van a poder llegar a utilizar el mortero solamente ahí, o sea, van a girar un poco más al morterista y van a recargar hasta que se les acabe la munición y van a liquidar a sus enemigos obviamente ahí en el paso mientras están recargando su munición. Esta sería mi recomendación para este. Pasando al otro punto. Bueno, como dice el dicho, el que no practica no mejora, ¿no? No, sí se queda estancado ahí. Así que les recomendaría siempre practicar, muchachos. ¿Cómo y dónde? Saben que hay un lugar de práctica. O en sí, en el campo de batalla mismo pueden llegar a hacer sus prácticas. Poco a poco ya se van a comenzar a dar cuenta dónde rayos tienen que disparar. Cuando conozcan también un poco de la idea de dónde sale el enemigo, o sea, ya es suficiente como para que puedan ustedes ya defender un punto. Por ejemplo, como vieron, ya sabía que iban a estar ahí, entonces directamente al mortero lo mandé y listo. O sea, ya me hice 26 kills. O sea, es algo muy simple y concreto que pueden llegar a hacer ustedes como jugadores, ¿no? En este punto es fácil, muchachos. Tiran humo en el lado contrario, o sea, a sus aliados para que no miren. Lo otro que me pasó fue que tiran el mortero cerca de mí y me comienza a zumbar, obviamente, ¿no? La carga explosiva cae al suelo y ¡boom! Está sondando ahí. Te hace perder la mira del arma y todo. Entonces, es otro. Si quieren hacer cualquier cosita dentro del juego, ¿no? Creo que eso es todo. Algunas veces se les buguea también ahí, como pueden ver, la carga explosiva. Bien, con todo esto les doy la bienvenida en Easter. Espero que esto les sirva a los nuevos que están comenzando Easter, obviamente. Y con esto concluimos. Nos vemos en la próxima semana. Estoy sacando el tiempo para un poco intentar guiarlos. La verdad no lo hago mucho por visitas o lo que sea, sino más por ayudar tal vez a los nuevos que tal vez están iniciando en este jueguito. Y bueno, sigan al canal de Maximus que ya está llegando a más de los 2000, ¿no?